días, tardes o noches para todos. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Presupuesto Público al Día, un espacio informativo donde vamos a analizar los temas más importantes que impactan a nuestro país. En la emisión hoy conoceremos qué es el presupuesto público, cómo se obtiene el Estado colombiano, sus recursos en el que se invierte este dinero, cómo ha evolucionado el déficit fiscal en los últimos años y qué ocurrió durante el más reciente periodo presidencial. Nuestro objetivo es explicar de una manera muy clara y sencilla cómo funciona el presupuesto público y por qué es tan importante para el desarrollo económico social de Colombia. Comencemos. El presupuesto público es la herramienta financiera más importante que tiene el Estado colombiano. A través de él, el gobierno organiza los recursos que espera recaudar durante un año y establece la forma en que esos recursos serán distribuidos para atender las principales necesidades del país. Gracias a este presupuesto público es posible financiar sectores como la educación, la seguridad, la justicia y los programas sociales de millones que benefician a los colombianos. Cada año este presupuesto es elaborado por el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público junto al Departamento Nacional de Planeación y posteriormente es presentado al Congreso de la República para su discusión y aprobación. Sin un presupuesto público correctamente planificado, el Estado no podrá garantizar la prestación de los servicios públicos ni cumplir las funciones establecidas por la Constitución. Pero surge una pregunta, ¿de dónde obtiene el gobierno todo ese dinero para financiar el presupuesto nacional? Pues para responder esta interrogante damos paso a nuestra compañera Natalia, quien se encuentra con toda la información. Gracias, Felipe. Nos encontramos en nuestra sección económica para explicar de dónde provienen los recursos que permiten al Estado colombiano financiar el presupuesto público. Los recursos del Estado se dividen en dos grandes grupos, ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios corresponden principalmente a los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. Entre los más importantes se encuentra el impuesto sobre la renta, que grava las utilidades de las personas y las empresas, el IVA, que se cobra sobre la compra de los bienes y los servicios, el gravamen a los movimientos financieros, este es más conocido como el 4x1000, el impuesto al patrimonio y los impuestos saludables aplicados a las bebidas aseguradas y alimentos ultraprocesados. Por otra parte, el Estado también recibe ingresos no tributarios, es decir, recursos que no provienen directamente del pago de los impuestos, que entre ellos encontramos la regalía por la explotación de petróleo, carbón y otros recursos naturales. Los dividendos generados como empresas estatales como lo es Ecopetrol, las tasas cobradas por algunos servicios públicos, las multas, sanciones administrativas y los rendimientos financieros obtenidos por el gobierno. Todos estos ingresos son fundamentales porque permiten financiar todos los programas sociales, las obras públicas y que todo el funcionamiento del Estado esté en orden. Ahora bien, una vez que el gobierno recauda todos estos recursos, debe decidir cómo invertirlos de la mejor manera para ver cómo beneficia a toda la población. Con esta información regresamos al estudio principal y damos paso a nuestra compañera Giovanna, quien nos explicará en qué se invierte el presupuesto público. Muchas gracias, compañera Natalia. Después de conocer de dónde provienen los ingresos del Estado, es importante entender en qué se invierten estos recursos. Los gastos del presupuesto público corresponden al conjunto de recursos que el gobierno destina para garantizar el funcionamiento del país, prestar servicios públicos y ejecutar programas que mejoren la calidad de vida de la población. Estos recursos se distribuyen entre diferentes sectores de acuerdo con las prioridades establecidas en el presupuesto general de la nación. Su propósito es asegurar el cumplimiento de las funciones del Estado, reducir las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico y social del país. Vamos a ver que corresponden en varios componentes este gasto y estas inversiones del presupuesto público. Una de ellas es el gasto de funcionamiento, donde nos permite mantener operantes todas las entidades públicas. En este rubro se incluyen los salarios de los servidores públicos, las prestaciones sociales, el pago de los servicios públicos, el mantenimiento de oficinas, la compra de equipos y los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento diario del Estado. Aunque este tipo de gasto no se refleja directamente en grandes obras de infraestructura, resulta indispensable para que ministerios, gobernaciones, alcaldías, hospitales públicos, universidades, juzgados y demás instituciones puedan prestar sus servicios de manera continua y eficiente. Durante los últimos años, estos gastos han aumentado debido al incremento salarial de los funcionarios públicos, la inflación y el crecimiento de las necesidades administrativas del Estado. También tenemos que uno de los sectores en donde más se invierte es el de educación, donde recibe
una mayor asignación presupuestal considerada estratégicamente para el desarrollo del país. Los recursos destinados a ese sector financian el funcionamiento de colegios oficiales, universidades públicas, programas de alimentación y transporte escolar, la infraestructura educativa, la formación docente, la entrega de materiales pedagógicos y programas de acceso a la educación superior. La finalidad de esta inversión es ampliar la cobertura educativa, mejorar la calidad de aprendizaje, reducir las brechas entre regiones y fortalecer el capital humano, contribuyendo así al crecimiento económico a largo plazo. Otro componente de estos es el gasto en la salud, que constituye uno de los principales destinos del presupuesto nacional. Los recursos financian hospitales públicos, programas de vacunación, atención médica, compra de medicamentos, prevención de enfermedades, la salud pública y el aseguramiento de millones de colombianos mediante el Sistema General de Seguridad Social en salud. Después de la pandemia de COVID-19, este gasto aumentó considerablemente debido a la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria, garantizar el suministro de medicamentos y mejorar la calidad de atención en el sistema de salud. La protección social también es un componente que ha presentado un crecimiento importante, y en la protección social orientada a apoyar a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Dentro de este rubro se financian programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, devolución del IVA, subsidios para población vulnerable, atención a comunidades indígenas y campesinas y programas de seguridad alimentaria. El objetivo de estas inversiones es disminuir la pobreza, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de millones de hogares colombianos mediante transferencias económicas y ayudas sociales. La defensa y la seguridad es otra parte importante del presupuesto. Se destina a la defensa y seguridad nacional. Estos recursos financian el funcionamiento del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, los organismos de inteligencia, el equipamiento militar, la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la protección de las fronteras. Aunque el gasto social ha ganado mayor participación en los últimos años, la defensa continúa representando una inversión significativa debido a los desafíos de seguridad y orden público que enfrenta el país. En materia de infraestructura, del Estado invierte recursos en la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, vías terciarias, sistemas de transporte, proyectos de agua potable y saneamiento básico. Esas inversiones mejoran la conectividad entre las regiones, fortaleciendo así la competitividad económica, facilitando así también el comercio, generando empleo y promueven el desarrollo regional. Sin embargo, algunos proyectos se han enfrentado retrasos debido a las limitaciones presupuestales. Todos nos hacemos, ayudamos que ese presupuesto se destina al pago de la deuda pública. Cada año el gobierno debe pagar tanto el capital como los intereses de los préstamos adquiridos con bancos nacionales, organismos internacionales e inversionistas cuando aumenta el endeudamiento del país. También crecen los recursos destinados al pago de intereses, lo que reduce la disponibilidad de dinero para invertir en sectores como salud, educación e infraestructura. En estos últimos años, este gasto ha aumentado debido al endeudamiento adquirido durante la pandemia, las altas tasas de interés y el incremento de déficit fiscal. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué aumentó el gasto público en estos últimos años? Pues eso se explica principalmente porque el gobierno priorizó una mayor inversión en programas sociales, educación, salud, desarrollo rural y transición energética. Además, crecieron los costos de funcionamiento del Estado y aumentó el valor destinado del pago de la deuda pública. Aunque la reforma tributaria 2022 permitió incrementar el recaudo de impuestos durante los primeros años, posteriormente los ingresos fueron inferiores a lo esperado debido a la desaceleración económica. Como consecuencia, el gasto continuó creciendo más rápido que los ingresos, generando un desequilibrio fiscal que obligó al Estado a recurrir a un mayor endeudamiento. Para que concluamos, los gastos del presupuesto público representan la forma en que el Estado transforma los recursos recaudados en bienes y servicios para la sociedad. La mayor parte de estos recursos se dirige al funcionamiento del Estado, la educación, la salud, la protección social, la defensa, la infraestructura y el pago de la deuda pública. Una adecuada administración de estos recursos es fundamental para garantizar el desarrollo del país, mantener la estabilidad de las finanzas públicas y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Gracias, compañera Giovanna. El déficit fiscal es uno de los principales indicadores de la situación financiera de un país. Este se presenta cuando el gobierno gasta más dinero del que logra recaudar durante un año. En estos casos, el Estado debe buscar unos recursos adicionales mediante préstamos o emisión de deuda pública para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos. Después de la pandemia del COVID-19, Colombia registró uno de los déficits fiscales más altos de su historia debido al aumento del gasto público para atender la emergencia sanitaria y apoyar a la población. Durante los años siguientes la economía comenzó a recuperarse y el déficit pues disminuyó parcialmente. Sin embargo, a partir de 2024 volvió a incrementarse debido al crecimiento del gasto público y a un recaudo menor al esperado. Pues esto demuestra la importancia de mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos como para garantizar unas finanzas públicas sostenibles. Pero, ¿qué ocurrió específicamente durante el último periodo presidencial para que el déficit volviera a aumentar? Pues esto, para responder a esta pregunta, damos paso al informe especial preparado por nuestro compañero Osorio. Gracias, Millán. Con el gobierno de Gustavo Petro se implementó una importante reforma tributaria con el propósito de aumentar el recaudo de impuestos y fortalecer la inversión social. Gracias a esta reforma, el gobierno obtuvo mayores recursos provisionales, principalmente en las empresas con altas utilidades, en el sector financiero y el sector minero energético. Al mismo tiempo, aumentó la inversión en programas sociales, educativos, salud, desarrollo rural y transición energética. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse algunos problemas de la economía colombiana. Creció menos de lo esperado, disminuyó las utilidades, hubo unas varianzas en las empresas, hubo menos recaudo y no alcanzaron las metas proyectadas, mientras el gasto público continuó aumentando cada vez más. Con consecuencia, el déficit fiscal volvió a crecer durante el 2024 y 2025, obligando al gobierno a incrementar endeudamiento para cubrir las obligaciones. Este comportamiento generó un amplio debate entre economías y análisis sobre la necesidad de fortalecer finanzas públicas sin afectar la inversión social. Con este análisis damos paso al compañero Edgar, quien nos presentará las principales consecuencias de este crecimiento del déficit fiscal y las conclusiones de nuestro informe. Muchas gracias. Muchas gracias, David Santiago. Si bien es cierto, el déficit fiscal ocurre cuando los gastos de un ente territorial superan sus ingresos, obligándolo a buscar financiamiento externo o reducir sus metas de desarrollo, entonces podríamos decir que el aumento del déficit fiscal trae consigo consecuencias para la economía, en este caso para nuestra economía colombiana. Dentro de este proceso, en primer lugar, el gobierno debe endeudarse más para cubrir los recursos que hacen falta, lo que incrementa el pago de intereses y reduce el dinero disponible para nuevas inversiones según sus políticas públicas. Además, un déficit elevado puede disminuir la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales y aumentar el costo de los créditos que solicita el país o nuestro país. También puede generar la necesidad de realizar nuevas reformas tributarias o de reducir algunos gastos públicos para recuperar el equilibrio de las finanzas del Estado. De igual manera, es importante ser específicos en los siguientes conceptos. Mayor endeudamiento. Existe ese endeudamiento y ese endeudamiento va a generar una situación de crisis social. En cuanto al pago de intereses, representa el costo financiero o el precio que el Estado debe pagar a las entidades. De igual manera, es importante hablar sobre el tema de la menor inversión. Se genera porque los recursos disponibles se desvían y por ende no se va a cumplir con esas políticas públicas para el beneficio de la sociedad. En cuanto al tema de reformas tributarias, indiscutiblemente que estas sí se pueden presentar. Estas reformas tributarias las pueden hacer a través del gobierno nacional. De igual manera, la ley permite de que las asambleas departamentales y los consejos municipales realicen también y busquen la forma de cómo salir de estas crisis fiscales. Como grupo, ¿qué podríamos decir con relación a esto? Podemos concluir que el presupuesto público es una herramienta fundamental para el funcionamiento del país,
ya que permite financiar los servicios esenciales que reciben todos los ciudadanos para garantizar calidad de vida según el mandato constitucional. Sin embargo, no nos olvidemos que también cabe recalcar en este tema que es indispensable mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos para garantizar la estabilidad económica y evitar que el déficit fiscal continúe aumentando en los próximos años. De esta manera, llegamos al final de esta misión de Presupuesto Público al Día. Esperamos que este informe haya permitido comprender mejor cómo se administran los recursos públicos de Colombia. Agradecemos la atención prestada y esperamos que esta información haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima emisión.